invito a que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 3. Hoy concentraremos la predicación de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6, pero permítame antes de iniciar la lectura. Recuerden que estamos viendo la armonía de los evangelios. Eso es, estamos mirando la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, desde antes de la fundación del mundo hasta su muerte, resurrección, su entronización en los cielos y la promesa de su segunda venida. Pero lo estamos haciendo a la luz de los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ya lo hemos dicho, no es que sean 4 evangelios, es un evangelio contado por 4 evangelistas, es un mismo evangelio. Así que en el día de hoy usted va a notar que vamos a estar en el Evangelio de Marcos, pero vamos a tomar las anotaciones específicas de Lucas y de Mateo, y es por eso que va a observar en la pantalla los 3 textos de manera paralela, para que podamos tener una mejor ubicación de los detalles que cada uno aporta al relato de hoy. Muy bien, vamos entonces a hacer lectura de Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6, y voy a leer en favor de todos ustedes, mis amigos y hermanos. Esta es la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? El descanso es necesario para el cuerpo humano. El ser humano necesita reposar diariamente lo suficiente porque se agota. Y no hacerlo implicaría severas y graves consecuencias para su vida, incluso consecuencias fatales, donde peligraría su propia vida. Se dice que si una persona no descansa lo necesario o no duerme lo suficiente, que es nuestro reposo diario, podría tener ciertos males en su salud. Y voy a enumerar algunos de ellos: pérdida de memoria y concentración, riesgo alto de Alzheimer o cualquier tipo de demencia cerebral, desequilibrio químico cerebral que también produce ciertas alteraciones, y por tanto el estado de ánimo de la persona se ve muy afectado. Normalmente es una persona o que tiene poco ánimo, poca alegría, mucha tristeza, o incluso puede también tener mucha irritabilidad. Una persona que se enoja fácilmente porque no tiene buen descanso. También puede generar problemas cardiovasculares como taquicardias o incluso un infarto. Debilidad en el sistema inmunológico, es decir, las defensas de nuestro cuerpo, y por tanto podría adquirir todo tipo de males o todo tipo de enfermedades fácilmente porque su cuerpo no tiene las capacidades para poder defenderse debido a que no descansa. Por supuesto, también puede generar aquel enemigo de muchos en la vanidad: mucha grasa corporal, aumento de peso gradual e incluso obesidad mórbida, riesgo de diabetes, debilitamiento físico, envejecimiento prematuro, desbalance hormonal y enfermedades crónicas como hipertensión. Todo ello por no poder descansar adecuadamente. El hombre, después de la caída, después del pecado en el Edén, el hombre se fatiga y se enferma. Recuerden que todo fue maldito por causa de la caída. Hasta las células, los microorganismos. El reino Mónera fue maldito por causa de la caída del pecado. Y debido a eso, el hombre es frágil y se agota fácilmente. Nosotros los seres humanos nos agotamos muy fácilmente, incluso haciendo aquellas cosas que nos apasionan.
aquellas cosas que amamos y disfrutamos, cuando lo hacemos sin descanso, notamos nuestra fragilidad, nuestro dolor, nuestra debilidad. Usted se cansa por cocinar, por correr, los niños se cansan también por jugar, se cansa tal vez de hacer oficio, hacer aseo, de estudiar, de trabajar, y hasta algunos se cansan de descansar. Eso pasa muy comúnmente. Y es algo de lo cual los cristianos no estamos exentos. Cuando llegamos a Cristo, aunque nuestro cuerpo es redimido para una esperanza de futura resurrección. Pero mientras estamos en esta tierra, nos agotamos, nos cansamos, sufrimos fatiga, dolor por no descansar adecuadamente. Y es allí entonces donde tenemos un adecuado entendimiento del por qué el Señor dio un día de reposo. Primero, ¿por qué dio la noche? ¿Y por qué dio el sueño? ¿Y por qué dio un día de reposo? Donde es necesario que las personas descansen en sus actividades ordinarias, de lo que les produce el estrés cada semana. Necesitamos descanso para recuperar energías y poder seguir trabajando y viviendo para la gloria del Señor. Eso es lo que entendemos los cristianos, porque entendemos claramente lo que implicó la entrada del pecado a la humanidad. No es simplemente algo que nos distanció de Dios, es algo que afectó todo nuestro ser. Y es por eso que necesitamos descansar. Incluso también podemos decir que nuestra alma, nuestro espíritu, también se fatiga. También siente agotamiento, estrés, cansancio al extremo. Y es inevitable. Pero ¿sabe de qué no se puede cansar el cristiano jamás? De hacer el bien. Usted se puede cansar de lo que sea. Usted se puede agotar de lo que sea. Pero jamás se canse, mi hermano en Cristo, de hacer el bien y mostrar la bondad de Dios. Por más agotamiento físico o espiritual que usted tenga, mi hermano en Cristo, usted jamás se debe cansar de hacer el bien. Jamás se debe rendir de hacer lo bueno, de mostrar la bondad de Dios. Hemos venido estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo y estamos en el ministerio de Cristo en Galilea, la predicación del Evangelio en Galilea. Y hemos observado que el Señor Jesucristo es blanco o es objetivo de mucha vigilancia, una vigilancia y una persecución obsesiva y exagerada de los escribas y fariseos. Y yo no soy el que estoy exagerando en esto. Era obsesiva y exagerada porque hasta se daban cuenta cuándo caminaba y cuándo dejaba de caminar. Ya lo hemos observado. Los fariseos y los escribas se han convertido ahora en enemigos de Cristo y de su ministerio, es decir, de sus enseñanzas y sus obras. No lo reconocen a él como rabí, no lo reconocen como maestro, mucho menos lo reconocen como Señor ni como Mesías. Para ellos Jesús es un charlatán, es un falso maestro, es un falso profeta que viene a destruir sobre todo el sistema religioso, toda la tradición religiosa que ellos habían puesto como autoridades delante del pueblo. Para ellos, Jesús era el adversario, era el enemigo. Así que el ataque de los escribas y fariseos se ha concentrado ahora en mostrar la impiedad de Jesús, y lo digo entre comillas, porque es una impiedad según ellos, y en lo que respecta a guardar el día de reposo. Guardar y obedecer el día de reposo, que ya lo entendemos, en el antiguo pacto era el séptimo día, el último día de la semana. Y ya tuvimos un primer ataque frente a este aspecto de la vida del Señor Jesucristo. El primer ataque es cuando los discípulos del Señor Jesucristo están caminando en medio de los sembradíos de trigo y lo que hacen es frotar con sus manos las espigas para poder comer de las semillas del trigo y alimentarse. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Y los fariseos habían hecho, según su tradición, un código en donde decían, frotar las manos es cosechar. Por tanto, están quebrantando la ley de Dios, están quebrantando el día de reposo. En realidad no estaban quebrantando la ley de Dios, estaban quebrantando aquellas costumbres y tradiciones que los maestros, escribas y fariseos habían establecido, en donde ellos consideraban que incluso apagar una lámpara en el día de reposo era pecado. Pero ese era el ataque
que estaban teniendo contra el Señor Jesucristo. No obstante, ese ataque quedó totalmente ridiculizado. El Señor Jesucristo, el gran sabio, la sabiduría hecha carne, lo que hace es mostrarles que su ataque era absurdo porque en realidad no se estaba violando ninguna ley. Ellos no eran capaces de acusar a David, quien había comido de los panes de la preposición. ¿Por qué? ¿Porque se estaba muriendo? No, porque tenía hambre. Un pan que era prohibido para él, que solo era para los sacerdotes. Pero ellos no se atrevían a acusar a David de eso. No se atrevían a acusar a los sacerdotes cuando ofrecían sacrificios en el día de reposo, a pesar de que estaban trabajando. Por eso quedaron ridiculizados, pero mayormente ridiculizados por algo. Estaban acusando al dueño y amo, al Señor del día de reposo. Porque es que no tenían a cualquier maestro, tenían a Dios hecho hombre, el que había puesto como mandamiento el día de reposo. A él eran a quien estaban acusando. Pero vemos aquí algo que es terrible, y esto lo digo a los amigos en especial. ¿Usted quiere saber qué es más terrible que el cáncer? ¿Que una muerte terminal? La dureza de corazón. Cuando tu corazón es tan duro que sabes que el Evangelio te habla a tu mente, que te muestra la realidad de tu pecado y tu miseria, y tú persistes en ir en contra del Evangelio, estás en lo peor del estado del alma humana. La dureza del corazón de estos hombres los llevó a que, a pesar de ser derrotados, quieren insistir en acusar al Señor de que es alguien que quebranta y transgrede el día de reposo. Y ahora el escenario será una sinagoga. Ahora van a rodear, van a acechar al Señor Jesucristo para que ni siquiera se atreva a hacer lo bueno, que es sanar a un hombre. Pero el Señor Jesucristo sí que nos enseña que Él jamás se agotó de hacer el bien. A pesar de las acechanzas, a pesar de los desafíos y a pesar de la dureza de corazón, Cristo siempre hace el bien. Por eso hoy lo que veremos, mis hermanos y amigos, es Jesús el hombre que no reposa de hacer el bien. Jesús el hombre que no reposa de hacer el bien. Y lo primero que observaremos es que este hombre perfecto, Cristo, el que no se cansa de hacer el bien, es acechado por hacer el bien. Eso es lo primero que observaremos. Miren conmigo el versículo 1 y 2. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. El Señor Jesucristo se dirige, como siempre lo hacía, honrando el día de reposo, en otro día de reposo, es decir, en otro sabbat, a una sinagoga. El Señor continúa con su obra a pesar de la oposición. Y adivinen qué, como lo dice Mateo, era una sinagoga de aquellos fariseos y escribas que lo habían ya acusado, que lo estaban atacando. Aquí vemos que el Señor Jesucristo fue allí a la sinagoga porque el reino de los cielos se había acercado. Y él tenía que seguir cumpliendo la prioridad de su ministerio, que no eran ni siquiera los milagros, recuerden eso. La prioridad del ministerio del Señor Jesucristo era la oración y la predicación del Evangelio, por encima incluso de los milagros. ¿Qué fue a hacer allí el Señor Jesucristo a la sinagoga? Bueno, Lucas, que usted lo puede observar en el texto paralelo de Lucas capítulo 6, nos dice que él fue allá a enseñar, fue a predicar, a dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas resalta en ese detalle que nos da de este evento que él fue allí a predicar y a enseñar como el gran maestro a pesar de sus adversarios. Pero lo que nos resaltan los tres evangelistas, al igual que Marcos, lo que nos resalta es que había un hombre con una mano seca. Cuando se refiere la expresión a mano seca, se refiere a una mano paralizada. Lucas, que es médico, nos añade un detalle. Recuerden que estamos en la misma historia contada por tres expertos en la vida del Señor Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo. Y Lucas, que es médico, añade un detalle. Era la mano derecha.
Y se refiere a que estaba seca, es que era una mano paralítica, era una mano inmóvil. Es decir, ese hombre no podía mover su mano, era una mano, como algunos lo expresan, tullida, quieta totalmente. Sus falanges, sus dedos no tenían ninguna movilidad. No podía hacer este movimiento, que a propósito es fascinante hacer este movimiento. No podía hacer este movimiento, no podía empuñar, no podía extender su mano. Lo único que tenía era una mano, como una especie de prótesis, quieta y paralizada. ¿A qué se debía eso? Algunos dicen que era posiblemente a una falta de circulación sanguínea. Tal vez en algún momento ese hombre sufrió un accidente, tal vez en algún momento sufrió un tipo de enfermedad o un mal que lo que le produjo como consecuencia de manera perpetua hasta el último de sus días era que su mano permanecería inmóvil. Eso era lo que pasaba con este hombre. Ahora, noten esto, ¿por qué Lucas añade la mano derecha? Bueno, porque la mano derecha normalmente es la mano más utilizada por muchos. Así que si este hombre era diestro, es decir, usaba su mano derecha como mano prominente, entonces tenía grandes dificultades. ¿Para qué? Para trabajar, para hacer su vida cotidiana. Traía muchas situaciones difíciles, complicadas, físicas, pero también emocionalmente. Si usted alguna vez se ha fracturado un miembro superior, alguna de sus manos, se da cuenta que uno no sabe lo que tiene, sino hasta que lo pierde, literalmente. Usted se siente como mitad de camino y a veces hasta se frustra. Ahora, el asunto es que no es algo de vida o muerte. ¿Entienden? No es algo donde la persona estaba muriendo, no estamos ante un moribundo que por causa de su parálisis en la mano ya iba a morir. No estamos ante eso. Es más, notamos algo particular. Este hombre ni siquiera le ha pedido al Señor Jesucristo que lo sane. El Señor Jesucristo estaba enseñando. Su fama ya era muy alta, pero Él no le está pidiendo a Él que lo sane. Quizás este hombre ya se había resignado, ya era alguien que se acostumbró a vivir con su mano totalmente quieta o paralizada, a pesar de las dificultades que le traían. Pero lo que notamos muy particular es que además del hombre con la mano seca, habían un grupo de fariseos y escribas que ¿qué estaban haciendo? Acechando, noten la expresión de Marcos, y le acechaban para ver, es una vigilancia, es casi como una expresión de espía. Ellos estaban allí, hagan de cuenta, como unos depredadores en búsqueda de cualquier debilidad de la presa para atacar. Allí estaban acechando, no estaban allí por curiosidad, no estaban escuchando la enseñanza del Señor Jesucristo porque les atraía o les parecía muy buena. No, ellos lo que estaban haciendo era acechar. Es un espíritu inquisidor de ellos. Un espíritu de hipercrítica. Y seguramente la insistencia fue tanto en su acecho que el Señor Jesucristo sabía en sus corazones cuál era la pregunta que había. Pero seguramente era tanta la acechanza que veían que Él seguía enseñando y no hacía otra cosa que lo que hacen es que no se aguantan y lanzan la pregunta. Y la pregunta ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ustedes lo pueden notar en el Evangelio de Mateo. La pregunta surge. Ahora, entendamos por qué la pregunta. Recordemos el sinnúmero de prohibiciones, ese código que ellos habían hecho que se llamaba la tradición de los ancianos. Eso era como un anexo. Miren lo grave de esto, mis hermanos y amigos. Es como si usted tomara un folleto y lo pegara a la Biblia aquí. Si usted hace eso, ¿usted qué está haciendo? Está añadiéndole a la palabra de Dios. Por cierto, está prohibido en Apocalipsis. Aunque hoy mucho en día tenemos falsos profetas que no se atreven a agregarle el libro 67, pero que lo hacen con sus famosas predicaciones. Dios les ha revelado, Dios les ha dicho, Dios les ha encaminado algo más a esto. Los fariseos tenían esa actitud y los escribas, ellos le agregaron algo más a la ley. Un código llamado la tradición de los ancianos. Y en ese código tenemos prohibiciones de por qué no se podía hacer en el día de reposo. Ya les he dicho, más de 30 prohibiciones que no se podían hacer. Y resulta que para ellos era ilícito, ilegal, en contra de la ley de Dios, sanar
a un enfermo. ¿Por qué? Porque era trabajo. Por supuesto, no estamos hablando de fariseos y escribas que creían en milagreros, sino que quienes eran los que tenían la labor de sanar, los médicos. Así que ellos decían, el médico no puede trabajar a menos, ojo, a menos que el enfermo esté para morirse. Si no está para morirse, si el médico busca sanarle, está trabajando en el día de reposo y por tanto está transgrediendo la ley de Dios. ¿Notan la acechanza? Así que la tensión surge en que el hombre con su mano paralizado no tenía en peligro su vida. Él no tenía en peligro su vida. A pesar de la minusvalía de su discapacidad física, él era alguien que todavía podía depender de sí mismo. Él respiraba, tenía una vida con normalidad. Él no iba a morir. Así que la acechanza, ¿en qué consistía? En que a Jesús no se le ocurriera sanarlo, porque entonces quebrantaba la ley de Dios, quebrantaba el día de reposo. Ahora quiero que noten esta preciosa acusación. ¿Cómo así que preciosa acusación? Mis hermanos y amigos, los fariseos y los escribas están acechando a Jesús y lo buscan acusar por hacer el bien. Por hacer el bien. No tenemos aquí a la policía religiosa esperando que el ladrón robe. No. Tenemos a la policía legalista de tradiciones humanas esperando que alguien haga lo bueno y para acusarlo. Pero qué hermosa acusación, porque ellos esperaban que él sanara. Miren, mis hermanos, hablo a los cristianos y hablo también a los amigos. Qué bueno sería que las personas nos acecharan porque saben que vamos a hacer algo bueno, no porque saben que vamos a hacer quizás algo malo. Es decir, qué bueno sería que todas las personas que nos conocieran esperaran de nosotros solo hacer lo bueno y no hacer lo malo. ¿Entienden el punto? Que ellos esperen siempre ver en nosotros el bien. Cristo es la persona más misteriosa que hay. Por eso la cristología en la Academia de la Teología es lo más difícil. No podemos comprender al Dios hecho hombre, una persona con dos naturalezas, divina y humana, verdadero Dios, verdadero hombre. Pero si usted quiere saber que si era algo previsible y predecible en la persona misteriosa de Cristo, es que Él siempre va a hacer el bien. Es algo predecible en la persona de Cristo. Siempre iba a hacer el bien. Incluso hasta sus enemigos sabían que no iba a hacer algo malo, sino él bien. Es como el caso de Daniel. ¿Recuerdan Daniel? Famoso por el foso de los leones. A Daniel lo acechaban porque sus enemigos sabían que iba a hacer ¿qué? Lo bueno, arrodillarse y orar a su Dios. Y no se equivocaron. Qué buena acusación sería para nosotros que esperaran que hiciéramos lo bueno y no lo malo. Así que tenemos una acechanza de los fariseos y escribas. La acusación era que si sanaba a ese hombre, entonces sería un transgresor de la ley. Podía ser enjuiciado, llevado al Sanedrín y tener pena de muerte, como un blasfemo, como un transgresor de la ley, como un falso profeta. Muy bien, ya tenemos entonces que Jesús, el hombre que no se cansa, que no reposa, en hacer el bien, es acechado. ¿Por qué? Por hacer el bien, por hacer lo bueno. La segunda parte de nuestra enseñanza nos muestra que Jesús, que no reposa, que no descansa de hacer el bien, desafía a sus adversarios a hacer el bien. Vaya conmigo, versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Jesús conoce los corazones. Ya eso lo hemos visto. Él es Dios. Conoce cada uno de los pensamientos, hasta lo más ínfimo del pensamiento.
Él conoce lo profundo del corazón. De allí que Él actúa para acallar aquella falsa acusación y acechanza, donde le iban a culpar de hacer lo malo cuando en realidad estaba haciendo lo bueno. Y lo que vemos es como el Señor Jesucristo actúa. Pone inmediatamente al hombre de la mano inmóvil, lo pone en la mitad de todos, para que todos lo observen. Entonces ustedes se imaginan una sinagoga tal vez como esta, el Señor lo que hace es que lo pone allí en la mitad, para que todos en un círculo observen lo que está pasando con este hombre. Y lo que hace el Señor Jesucristo es mostrar su autoridad. ¿No notan algo particular? Este hombre le dice el Señor, levántate y ponte en medio. ¿Y qué hace este hombre? Se levanta y se pone en medio. Es la autoridad del Señor. Pero también vemos algo, y es la intención del Señor Jesucristo en llamar la atención. Llama la atención, era importante que todos se dieran cuenta de lo que Él iba a enseñar y lo que iba a hacer. Así que hace una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. Y una pregunta retórica es aquella que sabemos cuál es su respuesta. La misma pregunta nos da la respuesta. Miren la pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Y cuál es la respuesta? ¿En serio lo dudan? ¿Cuál es la respuesta? Sí, claro que es lícito. Si el que instituyó el día de reposo es el autor de la bondad, es la bondad misma, es el Dios bueno que creó los cielos y la tierra. Mire, mi amigo, usted podrá negar a Dios, pero usted no podrá negar que si esto es la creación, hay bondad en ella. Es más, usted vive por la bondad del Creador. Así que es bueno hacer lo bueno en el día que creó el quien es el gran, bueno y perfecto en bondad. La respuesta es sí, claro que sí. ¿Pero qué notamos en ellos? Silencio. Callan. ¿Saben por qué no podían contestar? Porque a ellos no les interesaba en realidad la ley. A ellos les interesaba ganar el debate. La respuesta era sí, pero donde ellos pronunciaran sí, ¿qué pasaba? Le daban la razón al que hace el bien. Por eso callan. Ok, el Señor Jesucristo, que es el gran sabio, les va a ayudar en la respuesta, ya que están en silencio, ¿no? Y aquí es donde vamos a Mateo. Si usted va a Mateo, que lo puede ver en la pantalla, en Mateo capítulo 12, miren que Mateo nos agrega un detalle más. Y es que Mateo dice que añadió una pregunta. Él les dijo ante el silencio, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ante el silencio de ellos, que a la final los acusaba a ellos, ante ese silencio, ¿qué hace el Señor? Les da una ayuda. Ok, ¿les es muy difícil responder? Les voy a dar un ejemplo de la vida práctica. Es más, un ejemplo que ustedes practican. ¿Qué pasa si a ustedes los llaman y les dicen, oye, la oveja que tienes en tu rebaño se ha tropezado, está caída en un hoyo? ¿Qué vas a responder, fariseo y escriba? Estoy en el día de reposo. Si se muere, que se muera. No, por supuesto que no hacía eso. Sale corriendo porque una de sus ovejitas está en peligro de muerte. O quizás ni en peligro de muerte, pero está herida. Y ojo, acá hay un interés no meramente animalista, por supuesto popular hoy en día. No es que los fariseos y escribas sean animalistas por naturaleza, sino porque adivinen qué representaba la oveja. Dinero. Yo no puedo perder dinero en el día de reposo. Así que salen corriendo hacia ellos. Y viene la pregunta, ¿qué vale más? ¿Saben qué es triste hoy en día? Que la sociedad de hoy en día respondería que la oveja vale más.
que el hombre de la mano seca. Miren, el libro de los Proverbios, en el capítulo 12, versículo 10, nos muestra que el hombre justo, el sabio, es alguien que cuida de sus animales. Él los cuida, él los preserva porque es mayordomo. Él no es cruel con los animales. A diferencia del impío, el impío es cruel con los animales. El justo no lo es. Pero si algo nos ha dejado claro el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, es que jamás se comparará la vida de un ser humano con un animal. Él lo dijo: no seáis ansiosos, no se afanen por lo que habéis de comer y lo que habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, Dios las cuida, ¿no valéis vosotros más? ¿Hay alguna duda de eso? Mira los lirios del campo, las flores bellas que observas, Dios las viste mejor que a Salomón en toda su gloria. ¿No valéis vosotros más? Mis hermanos y amigos, esta es otra pregunta retórica que tiene una respuesta lógica y obvia. La respuesta es: por supuesto que vale más el hombre enfermo con una discapacidad que lo afecta en su labor. Quizás su casa se vino a pique, su economía se vino a pique porque no pudo volver a trabajar igual. ¿Qué tal que este hombre fuera un músico que viviera de su mano? ¿Qué tal que fuera un obrero y carpintero que vivía de su mano derecha? Pero para ellos, al parecer, era más valioso el animal y el dinero que el hombre. Por eso el Señor Jesucristo les ayuda. Ok, callan. Pues lo dice Mateo: pues Dios dice que es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y aquí lo que observamos es cómo la ley moral, los 10 mandamientos, están por encima de la ley ceremonial. Es por ello que hoy estamos en un domingo y no en un sábado. Porque lo que fue abolido del día de reposo fue su aspecto ceremonial, pero no su aspecto moral. Y Jesús, como el dueño del día de reposo, tiene la potestad de establecer el día del Señor como el día de reposo de la nueva humanidad, la que Él redimió, su pueblo, su iglesia. La ley moral está por encima de la ley ceremonial. Y aquí es lógico. No cumplir con sus ceremonias implica desobedecer al sexto mandamiento que dice: no matarás. Pues preferimos desobedecer a sus ceremonias, porque vale más la vida humana. Ya les había dado ejemplo de esa preponderancia de la ley moral por encima de la ley ceremonial. David, ¿qué tenía? Hambre. ¿Y usted por qué come? Porque si usted no come se enferma. Y si usted se enferma a propósito de su descuido y negligencia, o porque se está autoinfligiendo daño, usted está quebrantando el sexto mandamiento, que dice: no matarás. Porque usted no es dueño de su vida. El dueño de la vida es Dios. De ahí la razón del sexto mandamiento. Sería ilógico que se pusiera un sexto mandamiento si el hombre tuviera per se la inclinación de cuidar la vida. Pero Dios lo tiene que establecer porque el hombre cree que es dueño de la vida suya y a veces que es dueño de la vida de otros. No, la ley moral le recuerda al hombre: el dueño de la vida soy yo, Dios, no tú. Y si tal vez usted filosóficamente dice: usted no lo puede probar, se lo pruebo con algo. Su registro de nacimiento y su registro de función. Usted sabe todos los datos de esos registros. Solo hay una cosa que usted no sabe: el día y la hora. Usted no lo escogió cuando nació. Y usted no va a escoger el día ni la hora en que va a morir. Por tanto, usted no es dueño de su vida. Dios es el autor de la vida y dueño de la vida. Aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: misericordia, misericordia. Tienes a un alma humana que está sufriendo y prefieres curar a una oveja. La verdadera religión, la sin mácula, como lo dice Santiago en Santiago 1:27, que es hacer el bien al prójimo.
Es glorificar la bondad de Dios siendo bondadoso con el prójimo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice Santiago: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Así que Cristo los está desafiando a hacer el bien. Los está desafiando a hacer el bien. Y miren, mis hermanos, es una bendición para el Hijo de Dios en Cristo hacer el bien que pueda. Es una bendición para nosotros servir a las personas y hacerles el bien. ¿Sabe por qué? Porque estamos imitando al Padre Celestial. El Padre Celestial todos los días nos desafía a hacer el bien. Él es bueno. La bondad de Dios incluye su benevolencia, su amor, su misericordia y su gracia. Dios es bueno porque promueve la felicidad de sus criaturas. Él no hizo un mundo desabrido. Por eso usted puede ver una flor y disfrutar de la bondad, de la belleza de una flor. Por eso usted puede comerse un plato de comida y degustarlo. ¿No se han puesto a meditar en eso? Los 5 sentidos son la forma en que Dios nos permite deleitarnos de lo bueno que Él ha creado. Por eso no es lo mismo ser alimentado por una sonda que usted mismo sentir los grandes sabores de la comida. Es un deleite. ¿De verdad lo ha meditado cuando se sienta a comer? Qué deleite sentir con tus papilas gustativas la bondad de Dios en los sabores. Qué deleite sentir con tu nariz los olores fragantes, aquellos aromas de perfumes. Dios es bondadoso porque promueve en su creación la felicidad de la criatura. Ay, mis hermanos, ¿sí ven que a veces nos complicamos mucho la vida? En las cosas más pequeñas encontramos el deleite de la bondad de Dios. Las cosas más pequeñas, pero hallamos también esa misericordia. Dios tiene misericordia con los miserables pecadores que somos todos nosotros. Tiene misericordia porque la tierra sigue girando, porque el sol sigue estando en el mismo lugar. Tiene misericordia porque sale el día y la noche. Tiene misericordia en el tiempo. Sigue siendo el mismo, los segundos, los minutos y las horas. Él tiene misericordia, Él tiene paciencia, compasión, muestra su gracia, sobre todo en Cristo Jesús. Ese favor inmerecido de nosotros pecadores, Cristo muestra su amor y su gracia en darle salvación a quien no lo merecía, en Cristo Jesús. Aquí tenemos al reflejo de la bondad perfecta de Dios en un hombre, a Cristo, desafiando a sus acechadores, desafiando a sus adversarios, no a hacer lo malo, sino a hacer lo bueno. Pero ¿saben qué es lo triste? Marcos nos recuerda, pero ellos callaban. Eso es lo triste, mis hermanos. El interés de estos hombres no era la verdad de Dios, era su triunfo, su orgullo, su vanagloria, su propia imagen. Eso pasa cuando el corazón del hombre realmente se olvida de lo que verdaderamente importa. Pero aquí vemos la mansedumbre, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. De verdad Él es manso y humilde de corazón, porque Él sigue enseñándoles que lo que importa es la verdad de Dios y del Evangelio. Porque en eso consiste la vida eterna, en que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, a quien ha enviado. Y aquí llegamos a nuestro tercer y último aspecto de nuestra enseñanza, y es que el hombre, Jesús, el hombre que no reposa en hacer el bien, hace el bien a pesar de la dureza del corazón. Hace el bien a pesar de la dureza del corazón. Mira el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Saben?
Es terrible este panorama. Yo creo que la escena se volvió más tensa de lo que estaba antes. El hombre con su mano seca e inmóvil estaba mucho mejor que estos escribas y fariseos. Él estaba en una mejor condición que ellos. ¿Por qué? Sí, su mano estaba paralítica y seca, pero el corazón de ellos estaba más seco que la mano de este hombre. Era un corazón de piedra, insensible a la gracia y a la bondad del Salvador, que no había venido a otra cosa a este mundo, sino a hacer ¿qué? Lo bueno, para la gloria del Padre y para el beneficio de la humanidad. Quiero que noten esto. No era casualidad que este hombre estuviera allí con su mano seca. Estaba reflejando que el corazón de estos hombres estaba más seco que esa mano, paralizado. Ya el Señor lo ha dicho, es preferible entrar al reino de los cielos manco o tuerto, que todo el cuerpo sea echado al infierno de fuego. Pero para que el cuerpo sea salvado, es necesaria que el alma sea salvada. Y para que el alma sea salvada, es necesario que el corazón se rinda a Cristo y sea regenerado. No hay ningún corazón de piedra en el reino de los cielos. Todos son corazones de carne. Por eso es necesario, mi amigo, que para usted llegar a tener salvación, su corazón sea convertido de un corazón de piedra, duro, que se niega a escuchar la verdad de Cristo, de honrar a Dios, en un corazón sensible de carne. Corazón sensible. Pero el corazón de ellos estaba endurecido. Y ya les he dicho que hay una gran incapacidad de comprender la humanidad de Cristo, de entender a la persona de Cristo. Es muy complicado. Es Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre. Pero Marcos, y quiero que entendamos esto, recuerden que Marcos era el discípulo apadrinado por el apóstol Pedro. Por eso decimos que el evangelio de Marcos en realidad es el evangelio ¿de quién? Del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, ¿sabe qué se conocía del Señor Jesucristo? Su mirada. Hay dos eventos especiales en la vida de Pedro respecto a la mirada del Señor. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 42. Nos faltaba el cuarto evangelio, ¿se acuerdan? Juan no se quiere quedar callado en esta escena. Así que Juan nos va a añadir un detalle especial de por qué Marcos resalta la mirada del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, está hablándole a Pedro: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Notan allí? El Señor Jesucristo lo mira, y al mirarlo lo llama. Pedro conocía muy bien la mirada del Señor Jesucristo, una mirada hermosa, una mirada que atraía, una mirada que daba paz. Por eso Pedro no lo dudó, lo siguió, aunque después le dice: apártate de mí, Señor, yo soy un pecador, pero lo siguió. No obstante, hay otra mirada que Pedro sufrió y padeció. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22, 21. Sí, una de las cosas por las que más se conoce a Pedro, y creo que a veces somos muy injustos con eso, porque obviamos la obra del Espíritu Santo en Pedro, es que Pedro negó 3 veces a su maestro. Y en el versículo 21, allí en el capítulo 22, Lucas nos relata una escena desgarradora en el corazón de Pedro. Y lo que le dice lo que vemos allí con el Señor Jesucristo, es que Pedro fue visto por el Señor. Quiero que vaya conmigo al versículo 61, me he equivocado, disculpen.
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Si alguien conocía la mirada del Señor Jesucristo, era Pedro. Esta mirada sí fue terrible para Pedro, porque ¿saben qué ocurrió después de verlo a los ojos? Lloró amargamente por su traición. Pero aquí es donde les digo que es muy difícil comprender a nuestro Señor Jesucristo, pero Marcos hace un esfuerzo por darnos a entender algo en el corazón del hombre más perfecto, del hombre perfecto en todo. La expresión del rostro del Señor Jesucristo, según Marcos, es una expresión de enojo, pero mezclado con tristeza. Eso es una expresión de ira santa, pero sin odio. Y ya lo hemos visto. Es la misma expresión de cuando el Señor purifica por primera vez el templo, que ya lo estudiamos en Juan. Cuando hace el azote de mesas, el celo de tu casa me consume. Es una expresión de alta indignación. Alta indignación. Pero es una alta indignación en Cristo por la tristeza que le genera ver la dureza del corazón de estos hombres. Mis hermanos y amigos, hay textos que son cortos, pero tienen gran profundidad. Y este es uno de ellos. El hombre perfecto sintió tristeza en su corazón. Dios, hecho hombre, sintió tristeza en su corazón. Y esto es parte de la humillación y el padecimiento de Cristo al venir aquí a la tierra. Tiene que soportar la dureza del corazón, la incredulidad y el odio de sus criaturas. Es la dureza del corazón, la incredulidad, es el pecado imperdonable. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón, la incredulidad. Porque es la dureza del corazón expresándose. Y esto es lo que causó tristeza en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Es más, esto es lo que lo hace llorar cuando llega a Jerusalén y la mira. Mira a Jerusalén y el Hijo de Dios llora al ver a Jerusalén. Pero no llora por nostalgia, llora por la dureza del corazón de los judíos. Es el dolor de la segunda persona de la Trinidad. La ira santa de Dios se despierta con el pecado de la incredulidad. Por eso Dios aborrece al pecador sin arrepentimiento, porque es duro de corazón. Mis hermanos y amigos tenían enfrente al Mesías, al único que les podía dar el verdadero reposo del alma, al Señor del día de reposo, pero no creían. Al igual que los israelitas en el desierto, la primera generación, al igual que ellos. Por eso el autor de Hebreos le dice a los cristianos: no endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezcan, porque eso fue lo que provocó ira en Dios allá en el desierto. Y por eso le dijo a esa generación: no entrarán en mi reposo. Y 40 años los dejó en el desierto y murieron todos en el desierto. ¿Saben quiénes fueron los únicos que entraron? 2 personas que creyeron a Dios. La dureza del corazón es la incredulidad del hombre. Y Hebreos 3:8 lo dice: no endurezcáis vuestros corazones, porque a causa de eso me disgusté contra esa generación, dijo Dios. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Y quiero que entiendan el dolor de esto. Imagínese usted tiene a su hijo. Usted tuvo a su hijo en sus brazos. Usted lo amó desde el momento que lo tuvo en el vientre. Y usted lo cuida. Usted
trabaja día y noche por su hijo. Le da amor, lo corrige, le da colegio, lo lleva a la universidad. Y cuando él sale de su casa, no la ama, la odia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si lo amé, lo cuidé, ¿por qué me odia? Esa es la dureza del corazón del ser humano ante Dios. Es la dureza del corazón del ser humano ante Dios. Miren, es el reflejo del hijo pródigo. Él insulta a su padre, quiere que se muera, dame mi herencia. Él quiere que se muera porque usted no tiene herencia si no hay difunto. Así que decirle a un padre, dame lo que es mío, es decirlo, muérete, no me interesa otra cosa de ti sino tus bienes. ¿Y qué hace el hijo? Se va lejos de su padre. Pero en realidad, creyendo el hijo que está haciendo lo mejor para su vida, lo que está haciendo es hundirse en el lodo de la perdición. Comer algarrobas con cerdos. Cristo no vino a hacerles el mal. Cristo no vino a hacerles daño como ellos querían verlo en él. Él vino a salvar. Así que en realidad, con la dureza del corazón de ellos, lo que estaban haciendo era condenarse a sí mismos. Y esta es la mezcla del dolor, el enojo y la tristeza profunda en la humanidad del Hijo de Dios. Por eso la dureza del corazón es una cosa cauterizada. Es ceguera espiritual, es peor que una muerte. Peor es la muerte espiritual. Porque viendo la luz prefieren la oscuridad. Y ese dolor solamente es asimilable a Génesis capítulo 6, versículos 5, 6. Dice Moisés que Dios vio la maldad del hombre y que desde su nacimiento los designios del corazón del hombre eran hacer el mal. ¿Saben cuál fue la reacción de Dios? Dice Moisés, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Solamente podemos equiparar lo que el Señor Jesucristo vivió con esta escena. Pero aquí notamos la misericordia del Señor. Cuánta gracia, cuánta paciencia, cuánto amor. ¿Notan que la ira de Cristo no es una ira que odia? ¿Qué hace? Le dice al hombre, extiende tu mano, y quiero que noten esto. Este hombre lo único que hace es obedecer a la voz de ellos. Él no toma partido con los fariseos y escribas. Él escucha al Señor y lo que hace es extender su mano. Pero inmediatamente su mano mueve. Vuelve a la vida. Y este hombre recupera la movilidad de su mano. ¿Saben qué es lo curioso, mis hermanos y amigos? Cristo no movió ni un dedo. Les jugó en su propio juego. Si él hubiera tomado la mano, si él hubiera hecho algo, entonces, ¿qué hubieran dicho? Trabajó. Fue solamente su voluntad la que hizo el milagro. No movió ni un dedo. Así que vemos al Cristo bendito que no tiene reparo en hacer el bien, a pesar de la dureza del corazón. ¿Y saben qué? Gracias al Señor no va a ser el único evento donde el Señor sana en un día de reposo. Vamos a tener a una mujer que toda su vida, 18 años, estuvo con una enfermedad que la tenía encorvada y el Señor la va a sanar en un día de reposo. Vamos a tener a un hombre hidrópico, una enfermedad compleja, y el Señor lo va a sanar en el día de reposo. Porque primero que la ceremonia es la ley moral de Dios. Es posible que el día en que más se conviertan almas sea un día del Señor, porque se predica a Cristo el día domingo. Por eso el día de reposo es una muestra de que a pesar de la dureza del corazón de los hombres, Cristo sigue haciendo el bien. Pero vemos tristemente que ellos, en vez de arrepentirse, muestran más dureza de corazón. Lucas lo que nos dice es que se llenaron de furia.
Miren el contraste. Cristo se enoja, se aira, pero sin odio y sin pecado, y hace el bien. Y ellos se llenan de furia, ¿para qué? Para hacer lo malo. Para hacer lo malo. Así que ellos toman consejo, y no es casualidad que tanto Mateo como Marcos señalen que fue con los herodianos que se reúnen. Les voy a explicar, los herodianos no eran un partido religioso, era un partido político. Eran defensores de Herodes el Grande. Y recuerden que Herodes el Grande era un rey que puso Roma sobre Israel. Y era un rey edomita, es decir, descendiente de Saúl, no de Jacob. Era un rey extranjero sobre Israel. Por eso Herodes era odiado por los judíos. Pero los herodianos lo que hacían era defender ¿a quién? A Herodes, porque era un partido político. Ellos decían, tenemos que tener buena relación con Roma, porque Herodes debe ser el rey. Por tanto, los fariseos eran contrarios a los herodianos. ¿Por qué? Porque recuerden que los fariseos deseaban guardar la ley. Y en Deuteronomio 17:15, Dios había dicho, no pondrás a un rey extranjero sobre mi pueblo. Así que Herodes el Grande no era el rey. ¿Quién debía estar en el trono de Israel? El hijo de David, un descendiente de David. Así que los fariseos y los herodianos no se querían. Pero mire hasta dónde lleva el odio y la dureza del corazón. Nos tenemos que aliar con quien sea para destruir a Cristo. Así que se unen a sus enemigos para destruir al autor de la vida. Y es por eso que este odio va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo hasta la muerte de nuestro Señor. Pero ¿saben qué es lo hermoso de ver la cruz? Que a pesar de la oposición, Cristo nunca dejó de hacer el bien. Cristo vino a hacer el mayor bien, a morir en la cruz del Calvario por su pueblo, y nadie ni nada lo impidió, ni el mismo demonio, Satanás y sus secuaces, ninguno pudo impedir que el santo Hijo de Dios fuera a la cruz del Calvario, porque Cristo es el hombre que jamás descansa en hacer el bien. Y así le costara su vida y los sufrimientos de los rigores del infierno, él iba a ir a la cruz del Calvario. Y en efecto, hoy estamos aquí predicando porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero no solamente murió, al tercer día resucitó. Y hoy está en la gloria al lado de su Padre. ¿Y sabe qué hace Cristo? Continúa haciendo el bien. Amén. Cristo es el hombre perfecto que nunca descansa de hacer el bien. Así que el llamado siempre es seguir a Cristo. No nos cansemos de hacer el bien. Déjenme terminar algunas aplicaciones. Lo primero es que nuestro Padre Celestial trabaja. Él hace producir el heno a las bestias. Él cuida toda la creación. Él cuida a los niños, cuida a los jóvenes, cuida a los adultos y les da vida por su gracia y misericordia. Y si nuestro Padre trabaja para hacer el bien, nosotros no debemos de descansar en hacer lo bueno. Así que si usted, mi hermano, se cansa porque usted tiene su vida consagrada a servir al Señor, gloria al Señor, mi hermano, trate de descansar, pero tranquilo, en los cielos descansaremos eternamente. Pero no se canse en esta tierra de hacer el bien, porque por la misericordia de Dios nosotros hemos sido consumidos, es la bondad de Dios. Cristo no se cansa de procurar el bien para su pueblo, por eso la iglesia puede habitar segura, por eso usted puede estar tranquilo, mi hermano, aún en las aflicciones. Cristo lo cuida a usted. El cristiano habita bajo la sombra del Omnipotente, y Dios es su castillo, Dios es su torre fuerte. Él es quien le libra del cazador, de la peste destructora. Él es escudo de adarga para el creyente. Por eso hay una gran promesa en el Salmo 91. Dice Dios, me invocará y yo le responderé. Pero ¿sabe por qué Dios, cuando es invocado por un cristiano, lo responde? Porque Cristo no se cansa de hacer el bien. Y Él a su pueblo le da la gracia
de invocar el nombre de Dios y que Dios el Padre le responda. Dice el Salmo 91, con Él estaré, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la gran promesa que tiene todo hijo de Dios. Estás bajo la sombra del Omnipotente. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, porque Cristo no se cansa de hacer el bien a sus escogidos, a sus amados, a su iglesia. Por tanto, ¿cuál es la aplicación natural? No nos cansemos nosotros de hacer lo bueno, en especial en el día del Señor. Pastor, ¿y cómo se empieza a hacer lo bueno en el día del Señor? Primero, no trasnochando para estar en toda plenitud en el día del Señor. Segundo, procurar. Si usted puede estar en la escuela dominical, venga a la escuela dominical y traiga a su hijo a la escuela dominical. No llega tarde al colegio. Y en el colegio no necesariamente le enseñan lo que es la verdad de la palabra. Esfuércese. Eso es hacer el bien, por el alma de su hijo, por el alma suya. Pero después de que salga de aquí, no se preocupe por ir a hacer aseo en su casa. Invite a un hermano, invite a un amigo. Hable del Evangelio de Cristo con él o con ella. Comparta con su familia, pero llévelos a la luz de la palabra. No los ponga a ver una película o el partido de fútbol. Miren, mis hermanos y amigos, Nacional y Medellín ganarán y perderán todos los años. Todos los años, es un ciclo. Eso no cambia. Dígame, ¿en serio? Por más goles que meta la selección Colombia, ¿usted será salvo por eso? Pero el entretenimiento nos enceguece de lo que es bueno. Es que hoy no es el día de fútbol. Si usted puede compartir con los hermanos, estar en un momento de esparcimiento con los hermanos, hágalo. Es día de reposo. Comparta con la iglesia. Comparta con su familia. Visite a su abuela que no la ha visitado, pero visítela para llevarle el evangelio, para hacerle el bien. Si usted sabe que hoy alguien está muriéndose de hambre, llévele comida. Si usted necesita perdonar a alguien, perdónalo. Haga el bien. No se canse. Miren, mis hermanos, que no seamos predecibles para otra cosa, sino en hacer el bien. Que todo el mundo diga, yo ya sé que va a ser este es cristiano. Y le han hecho lo han ofendido, pero eso de cómo es, va a perdonar. A este le robaron, pero este como es cristiano, ese no se va a vengar. El vivo vive del bobo, dice el mundo. El cristiano dice, el bondadoso hace la bondad que su Señor le enseñó a hacer. Estamos diseñados para hacer el bien. Así que no te canses, cristiano, no importa la oposición. Sí, van a haber momentos de oposición. Pero no te canses de hacer el bien, incluso con aquellos que te ofenden. No te canses de hacer el bien, porque nuestro Señor murió en la cruz por nosotros quienes le ofendimos. Y a pesar de eso, no se cansó de hacer el bien. Pero también, mi hermano en Cristo, que estás en pecado, no te canses de hacer el bien. Pide perdón, arrepiéntete y aléjate del pecado. Cristo murió por ti, no el mundo. Cristo murió por ti. Aléjate del pecado. Y mi querido amigo, ¿sabes qué es mi único llamado? No endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Si has escuchado el Evangelio de Cristo, no endurezcas tu corazón. El Evangelio de Cristo te llama a arrepentirte y a creer en Cristo Jesús. Ruega al Señor, Señor, dame un nuevo nacimiento, dame un nuevo corazón, pero que mi corazón no se endurezca más. No endurezcas tu corazón, rinde tu vida a Cristo. Niños, ¿quién es el dueño del día de reposo? Dios, Cristo, ¿cierto? ¿Y Cristo es bueno? Sí. ¿Quién es el que verdaderamente le hace bien a los niños? Dios. Así que ustedes están llamados también
a reconocer la bondad de Dios y arrepentirse de sus pecados. Glorificar a Dios haciendo lo bueno. Lo primero es arrepentirse, creer en Cristo y hacer el mejor bien posible. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por bendecir nuestras vidas en esta mañana, al poder permitirnos estudiar tu palabra y ver lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Cuán glorioso es Cristo, Señor. Te damos gracias porque nosotros, siendo malos, hemos sido bendecidos al ver a Cristo haciéndonos el mayor bien, salvarnos del infierno de fuego que merecíamos muchos, todos, pero muchos aquí fuimos salvados del infierno de fuego por la bondad de nuestro Cristo. Te rogamos, Señor, que transforme los corazones que están endurecidos, de aquel que dice: esto es solo demagogia, esto es solo discurso, yo no quiero alejarme de lo que hago, yo quiero seguir en mis placeres en este mundo. Endurece en su corazón. Señor, quiebra su corazón de piedra y hazlo un corazón de carne, sensible a tu palabra. Y escribe en ellos tu ley, y que ellos amen a Cristo, sigan a Cristo, porque Cristo es nuestro gran Señor y Salvador, que nunca se cansó, ni nunca se ha cansado, ni nunca se cansará de hacer el bien. Danos gracia a los que seguimos tus pasos, Señor, para que en el poder de tu Santo Espíritu no nos cansemos de hacer lo bueno. Así el mundo nos invite a lo malo. Jamás nos cansemos de hacer lo bueno. La gloria sea a ti, Señor, en tu santo día. Amén. Le voy a invitar para que disponga su corazón.